Comencemos hablando del disco. Cuéntenos cómo se gestó, qué hay detrás de ese disco y cómo han estado promocionándolo en los últimos meses. Bueno, yo creo que el disco nació sin pensarlo porque fue un momento en que nos estábamos esperando empezar a componer, fue en plena pandemia. Nosotros teníamos que estar en ese momento, estar recorriendo Chile con el disco anterior, con Conquering the Deep Cycle, que habíamos lanzado el 2019. Entonces, durante el 2020, como estábamos encerrados, había dos cosas. Había tiempo y también había emociones por todo lo que estaba sucediendo. Estábamos todos alejados de nuestra familia. Nosotros como compañeros de banda también no estábamos ensayando. Entonces empezamos a componer y empezamos a hablar también del momento que estaba viviendo la sociedad, el mundo, y con esa carga emocional salieron muchos riffs, salieron demasiado. De hecho, creo que presentamos 16 canciones y tuvimos que elegir entre esas canciones para este disco. Así que fue un proceso muy intenso también de aprendizaje porque tuvimos que aplicar todas las tecnologías que aparecieron en ese momento para mandarnos las pistas, opinar y empezar a generar opiniones, qué sé yo. Y como teníamos tanto material, decidimos ya hagamos un álbum. Sí, ¿qué más vamos a hacer acá en pandemia? O sea, nosotros agarramos la guitarra y salían cosas increíbles. Yo creo que nos sorprendíamos nosotros mismos. Y claro, y decidir ya, hagamos un álbum y pusimos toda nuestra energía en eso y salieron geniales riffs con mucha emoción. De hecho, bueno, la banda se caracteriza de eso, de mostrar la música a través de emociones a través de la música y ese momento fue crucial porque el mundo estaba viviendo cosas complejas. Todos estábamos viviendo la soledad, qué sé yo, la incertidumbre, la muerte estaba muy cerca, mucha gente murió en ese momento, algunos conocidos, algunos enfermaron, inclusive nuestro anterior bajista estuvo muy grave en ese momento, así que fue algo muy potente que nos hizo sacar esta música. Claro, además venías un poco del tema del estallido social, entonces como que tuviste una pre-pandemia, por decirlo de alguna manera, una pre-visión de cómo se venía todo. Eh, entonces mezclar esas dos cosas en algún momento fue tema de conversa, porque como no nos podíamos juntar, no podíamos ensayar, como estábamos encerrados no podíamos girar, teníamos eh, algunas fechas en Europa que teníamos ahí pendientes, que al final se arruinaron, entonces lo que pasó fue decantar de alguna manera todo esto que no podíamos entregar en los shows en vivo, volverlo música. Entonces, como tuvimos tanto tiempo y estábamos encerrados y teníamos ganas de hacer cosas porque el punch había sido súper potente con el segundo disco y lo único que queríamos era mostrarlo. Entonces, como no estuvo esa posibilidad, yo creo que esas ganas de querer hacer algo con la banda nos llevó a todos a componer, a hacer letras, entonces fue un proceso creativo bien interesante y nosotros mismos nos sorprendíamos, como decía Juan, que de repente decíamos, oye, mira, aquí está la maqueta. Y decíamos, wow, esto quedó, está bueno, weón, parece que se viene algo entretenido. Entonces nos sorprendíamos nosotros mismos, entonces suponíamos en primera instancia que iba a resultar y que a la gente le iba a gustar bastante. ¿Cómo fue ese proceso creativo que mencionaba entre tantas emociones, de cierta manera aislados como de la banda? ¿Cómo fue el proceso de creación Ah, individual eso y cómo después armaron la canción? fue súper entretenido porque, bueno, se dio la dificultad que yo también me había ido a vivir al sur de Chile, no nos podíamos juntar, no podíamos ensayar, entonces tuvimos que empezar para nosotros fue súper beneficioso porque tuvimos que echar mano a cómo hacer esto de armar las canciones y poder mostrártelas. Pues ya no las podíamos mostrar en una sala de ensayo, hoy sabéis que traje esto, este riff, esta canción, y hace tú esto otro. Entonces, por lo menos personalmente tuve que aprender a hacer maquetas, yo solo. Entonces,
tuve que aprender a ocupar algún programa, empezar a grabar, lo que fue súper entretenido para mí porque ya no tenía que lidiar mucho con eso de entregar la canción y que me dijeran, eh, como no estaba a lo mejor la batería, ponerme otra batería que era la que yo no quería, porque ya te estaba presentando una canción relativamente completa. Entonces para mí fue bien bueno y como te digo, todos, fue un buen momento porque todos también aportaron bastante, o sea, no, a lo mejor un poco a diferencia de los dos discos anteriores que había más participación de los Juan y mía, en este todos los muchachos sacaron algo, entonces letras, eh, canciones, riffs por aquí y por allá, ideas, entonces fue una catarsis entre todos nosotros que funcionó súper bien, súper bien. Y no, fue muy interesante ese proceso de armar canciones. Yo recuerdo también una vez que era el 21 de junio del año 2020, el solsticio, y se me ocurrió una canción que le puse Solstice Haze por lo mismo, porque fue hecha ese mismo día, salió todo en un día, así que fueron, como te decía, momentos bien intensos donde la música fluía muy rápidamente, con mucha emoción en algunos momentos, con mucha rabia o emociones fuertes en otras. Harto black metal salió ahí más que en otras ocasiones. Eh, bien harto Emperor, así que quedó bacán, ¿no? Sí, el nombre incluso salió de una conversación entre Mario y yo donde decíamos, oye, mira, está la cagada en Mario el bajista, está la cagada en el mundo, weón. ¿Qué se viene ahora? Entonces ya con esa pregunta tú estás suponiendo que la realidad que teníamos antes había quedado atrás y se venía una nueva realidad. Entonces decíamos, el paradigma, pues, bueno, ¿cachai? El paradigma que vivíamos ya no existe. Entonces ahora hay un nuevo paradigma. Y de ahí salió el nombre, pues. Y Juan aportó porque yo quería ponerle solo paradigma o paradogma. Y venía con la idea de Withered. Entonces lo unimos y dijimos Withered paradigma, los paradigmas marchitos, claro, efectivamente. Ya no existen estos y existen estos nuevos. Y esa es la nueva realidad. Entonces, todas las canciones, una vez que tuvimos ese concepto ya armado, de ahí empezaron a venir el tema de las letras un poco y hacia dónde querían apuntar con el nombre del disco, para que fuera más o menos coherente. Qué buena esa, porque de cierta manera también cambiaron los paradigmas internos de la banda, de cómo creaban antes, cómo ensayaban, y al final el álbum en sí es como el resultado de cambios de paradigma de la sociedad. Sí. Imagínate que de hecho a veces era bien entretenido porque cuando queríamos repetir a lo mejor alguna fórmula decíamos, no, pues, sí, tiene que ser de otra manera para que resulte, porque cambiamos los paradigmas, estamos hablando de eso, entonces vamos con otra cosa. Hay un detallito pequeño, ¿eh? Que nadie se ha dado cuenta a lo mejor porque por un tema... El disco técnicamente puede llamarse Withered Paradogma o Paradigma, y de hecho en la portada sale la O y la I a la misma vez. Y es porque averiguando, claro, el paradigma es una realidad y se entiende que a lo mejor existen distintas realidades. Él puede tener una idea y yo puedo tener otra, pero aceptamos que son ideas diferentes. El paradogma, en el fondo, no acepta que existe nada más que lo que cree él. Entonces la pregunta es como si estás en un paradigma o en un paradogma hoy en día. De hecho, hay una sorpresa que Jano creo que no lo sabe, porque no ha visto el disco físico. Bueno, en general, en todos lados sale como Widerek Paradogma cuando está escrito con letras normales, pero si tú ves el disco por atrás, en la parte gris, dice Widerek Paradigma. Muy bien. Bueno, y cambiamos hartas cosas que ya veníamos haciendo. Por ejemplo, siempre en los dos primeros álbumes teníamos una intro y una outro, el que la intro era la primera parte, el nombre del disco, y el outro el final. Y aquí no. O sea, si bien hay una intro, y que casi no era intro porque era un tema largo, que era de Frosting, que al final lo cortamos con intro y de Frosting, tiene otro nombre. Tiene otro nombre que es Mutrumthum de Calling, y Mutrumthum es un idioma ancestral de allá de la zona sur de Chile, este es Zungun. Que es como el idioma mapuche de la zona sur, como entre Temuco y Puerto Montt. Se maneja como otro dialecto del mapuche, que es el Sezungún. Y me tocó compartir con unos amigos de una banda del sur que se llama Pangi Wisrasarkun. Y ellos se consideran mapuche y todo el tema.
y nos ayudaron con ese tema, con algunas partes, algunas letras. Al final de Defrosting, no sé si ustedes pueden escuchar que hay un recitado. Ese recitado está en Sesungun y lo canta el vocalista de Pangi Wirrazarkun. Claro, porque era esa canción trataba de volver a las raíces, a lo ancestral. De hecho, bueno, el videoclip también se refleja un poco eso, que el congelamiento de las almas, el volver a lo primordial, que quizás ahí tenemos la respuesta y no en la sociedad tan vertiginosa que tenemos en la actualidad, en la naturaleza, en nuestras raíces también. Entonces, pero todas están ligadas a este tema del paradigma. Y lo que más refleja el disco en su totalidad, que lo refleja muy bien la carátula, es que todo proceso, por eso sale primero un bebé al medio, un feto, ¿cierto? Que se convierte en un hombre y que va directamente hacia la muerte que lo está esperando. En cuanto a los temas que abordan, entiendo que ya de muchos paradigmas, en cuanto a los sociales, por ejemplo, son como tal vez algo contestatario entre metáforico, o más bien hablan como del comportamiento de la sociedad, o de derribar cierta ideología o dogma o cualquier. Mira, lo que pasa es que a lo mejor la intención de nosotros nunca está ponernos de parte de una idea, sino que solamente expresarlas. Hay canciones, de hecho, que hablan del estallido social, a lo mejor, pero no buscan hacer una acusación de valores, sino que es cómo se siente la gente, o cuál es la intención de la gente, qué es lo que le pasa por dentro. No es cómo expresar el momento, ni quién está bien, ni quién está mal, sino que qué es lo que pasa contigo por dentro cuando quedan eh, explosiones sociales, cuando, no sé, tienes algún problema familiar o cuando... ¿Me entendí? O sea, cada realidad en el fondo se convierte en un paradigma también. Cada persona es un paradigma en sí mismo, entonces es expresar un poco, no contar la parte histórica, sino que decir cómo nos sentimos nosotros como sociedad o como seres humanos por dentro. Entonces eso más o menos va enfocada la letra de White of Fire. La banda maneja eso, lo que nosotros siempre queremos en la música y en las letras es generar sensaciones, y yo creo que eso es lo que resulta bien porque tú lo logras percibir a través de la música. Entonces la canción te cuenta algo y la música se combina con la letra y genera esta cosa que hace que no te puedas llamar de ninguna manera. Por eso a la gente a lo mejor le cuesta denominarnos si somos death metal, doom, black metal o progresivos. Y es por eso, porque finalmente lo que importa de la banda es que nosotros generamos sensaciones cuando la gente escucha Weight of Emptiness. Ese concepto de mostrar emociones y es súper potente, eso es lo que hemos estado tratando de hacer. Bueno, Alejandro hablaba harto de esto que pasó en el estallido social, de la parte quizá un poco más brutal que salía del ser humano, que emergió de mucha gente y que está dentro del ser humano, por eso pasó lo que pasó, y eso, como decía, no nos estamos poniendo de parte de nadie, sino de expresar esta fuerza que hubo en ese momento. Y lo mismo después también como cuando pasó la pandemia, que era cambio, era muerte y cambio, y se venía, y la carátula lo refleja totalmente, y también es un ciclo, o sea, la muerte es simplemente otro paso para otro proceso que van a hacer, que quizás ya pasó miles de años atrás, quizás como la era del hielo, que sé yo, las glaciaciones, y también por eso tiene que ver el defrosting, el descongelamiento, que eso ya pasó antes y no estaba pasando como sociedad en ese momento en que la muerte estaba muy cerca, como fue con la gripe española a principios del siglo pasado. Esta era una nueva pandemia, algo que ya había pasado, había provocado mucho terror, como provocó terror también en la actualidad, y provocó todos los problemas en la gente, el encierro, y había que salir adelante, había que, como bueno, como decimos siempre, mantenerse inquebrantable, y eso es lo que tratamos de hacer como banda también. Nosotros igual conversábamos, algunos teníamos más problemas, algunos estaban más solos que otros, tratamos de apoyarnos como banda, y el hecho de tener esta posibilidad de componer un nuevo álbum fue un buen alimento
en ese momento que estábamos viviendo. Estábamos viendo también algunos momentos de cambio. Alejandro se había ido a vivir al sur, muy lejos, y este tema de poder componer fue tremendo para nosotros. Y no solamente eso, tuvimos que cambiar estos paradigmas también como banda, y también salió el tema de las tocatas streaming. Nosotros seguimos tocando el 2020 porque participamos en muchos festivales de streaming dentro de Latinoamérica. El primero fue en Argentina, en Erisi Fest, que fue también algo muy extraño para nosotros, tratar de mostrar nuestra música a través de YouTube, una plataforma nueva, adaptarnos a esas circunstancias, y funcionó mucho porque... Sí, porque lo que pasaba ahí es que nosotros, bueno, grabábamos los shows y se transmitían, y veíamos los comentarios de la gente online, entonces, y de todas partes de Sudamérica. Fue algo genial y lo repetimos muchas veces. Tuvimos varios festivales en Perú, en Brasil, en México, hasta Alemania también, en Chile. Fue un nuevo paradigma que se vivió en ese momento, que nunca se había vivido porque quizás en la gripe española no había YouTube, así que fue súper entretenido también. Y también fue un cambio de paradigma porque en general las bandas de acá de Chile quieren ir a Europa, igual que el futbolista que quiere irse a jugar a Europa, y nos dimos cuenta de la fuerza de las bandas que habían en Latinoamérica, y ahí también centramos nuestro interés, y por eso tuvimos la oportunidad también del año pasado viajar a algunos países de Latinoamérica donde no habíamos estado. Y fue una gran decisión, porque Latinoamérica es donde está la fuerza, la potencia del metalero. En Europa quizás son más fríos para disfrutar de la música, pero en Latinoamérica pues está la fuerza. Y eso nos ha servido mucho también para crecer un poco más dentro del contexto latinoamericano. Y bueno, pudimos ir el año 2022 a Argentina, al Heresy Fest, que habíamos participado primero en su versión streaming, y ya estábamos ahí presentes en una versión ya con el público presente, que fue increíble. Después fuimos a Brasil, primera vez que vamos a Brasil, la tierra donde salieron grandes bandas latinoamericanas como Sepultura, y también a Perú. Y fue increíble conocer bandas tremendas, el público que se parecía mucho al chileno también. Crecer dentro de Latinoamérica ha sido genial, como un nuevo paradigma descubierto va por las circunstancias que sucedieron en ese momento. Y se va generando algo súper entretenido, porque vais generando escena, si al final es eso. Claro. Sacarle provecho también a esa parte como más pasional de Latinoamérica, como de toda esa energía latina de acá que mezclaba en el metal, es como una bomba atómica. Sí, pues Genial también. nos pasaba, por ejemplo, cuando iba a tocar a otro país, que a la gente le termina gustando porque dicen, "Oh, no hay bandas así como tantas bandas de este estilo, no sé, en Latinoamérica. La gente está más acostumbrada que Latinoamérica es más potente, con un sonido más sucio, más old school. Entonces, cuando tú vas a otro lado y mostráis este show con estas canciones, te dicen, wow, suena como si tuviera tenido acá una banda de Europa, así que, pues sí, no, pero es latinoamericana, pues, sudamericana. Y terminamos los shows diciendo, Weight of Emptiness, desde Chile, South America. Es súper potente lo que les pasó como banda, que entre ese aislamiento se unieron, además que tuvieron el contacto más cotidiano, y así entre toda esa adversidad lograron sacar lo más divino y creativo del ser humano para terminar haciendo un disco que de verdad la cagó para ser bueno. Y yo Gracias. creo que muestra de eso es que lo hayan invitado a participar de la gira de música. O sea, en el poco tiempo que llevaban como de haberlo publicado, ya creo que fue como unas 2 semanas después de que lo publicaron, que nosotros hasta lo celebramos en el programa, de verdad. Sí, sí, Cuando vimos recuerdo. el flyer, fue como felicidad absoluta, porque habíamos hablado primero del disco era bueno, y después como gira con Moonspell para Sudamérica, fue lo máximo. Así que podrían hablarnos de cómo se dio eso de Moonspell. El disco parece que estaba listo ya en septiembre, y aún así esperamos que saliera a principio de año, porque no sacábamos nada con tirarlo a fin de año, tampoco nadie nos apuraba, y por eso salió este año. Y con todo este trabajo que les mencionamos, llegó la oportunidad nos dieron el contacto,
voy a decir el nombre del productor de Spider, no, me dijo, oye, hay el productor, el tour manager de Muspel está buscando una banda, yo los quiero recomendar a ustedes. Y Andy Leo, un gran tipo. Y Andy Leo, IDL IDL Entertainment, que era el tour manager de Muspel y de varias bandas que han venido por acá. Y nos propuso. Saludos a Ian por si no está viendo. Un tipo muy buena onda, un uruguayo tremendo. Como el bananero metal. Y nos propuso esto porque era abrir a Muspel en 8 ciudades. Buenos Aires, Montevideo en Uruguay, que nunca habíamos estado en Uruguay. Después a Brasil, que si bien habíamos estado, muchas ciudades nuevas, tremendas, Porto Alegre, Curitiba, Limeira, Brasilia, Belo Horizonte, donde venía Sepultura. Sí, que ahí tuvimos con Jairo. Fuimos con Jairo Guedes, guitarrista de Sepultura original, y terminamos ahí en el Sao Paulo Metal Fest. Wow, con Cynic. Con Cynic, primera vez en Sudamérica. Wow, estábamos todos en el mismo hotel. Hay una anécdota muy buena, que es cuando recién veníamos llegando al hotel, nos estábamos bajando del bus, entrando al hotel. Entonces nos dieron una pieza para mí y para Mario, para el bajista. Entonces Mario sale y me dice, oye, Jano, están acá afuera los Beyond Creation, en los pasillos, y nos encontramos, porque parece que ellos estaban un par de piezas más allá. Entonces, hola, puta, buen abrazo, y todo, ¿cachai? Muy simpático ellos. Entonces, de repente yo empiezo, tú salías y había un pequeño pasillo y venían unas escaleras de inmediato. Entonces yo escuchaba por la escalera, como un canto tibetano. Entonces yo le empiezo a responder desde abajo. Hicimos esa mierda como un minuto completo. Y de repente se abre la puerta y era el bajista de Moonspell y dice, oye, ¿qué está pasando aquí, chicos? Hay como hay unos cantos tibetanos. Y fue una cosa muy surreal, muy extraña, y al final era el vocalista de Beyond Creation. Y entonces baja y nos cagamos de la risa. Y fue muy entretenido. Un mundo surreal en donde estás con tremendas bandas y estás ahí como echando la talla con ellos, con pendejadas, pues. Como fue el tema del bus, porque después de tocar en Buenos Aires, que fue el primer show, que fue muy caótico en realidad, todo atrasado, muy, muy atrasado, nosotros tratando de hacer lo máximo posible por apurarnos, porque había 3 bandas y esa vez fue la única vez que nos tocó abrir todo el espectáculo. Estábamos nosotros, había 2 bandas argentinas. Igual lo hicimos bien. Creo que el público respondió muy bien. Ya teníamos amigos en Buenos Aires, Leo Eresi estaba encargado de meter el merchandising y nos apoyó harto ahí también. Y había gente que fue a vernos también en Buenos Aires, porque es tercera vez que ya estábamos tocando ahí. Tercera vez en Buenos Aires. Tercera vez en Buenos Aires, claro. Y fue un buen espectáculo, pero yo recuerdo que me dolía la cabeza como nunca me había dolido porque no había dormido en toda la noche. Viajamos de noche a Buenos Aires, así que... Sí, fue como que llegamos y fue como no dormir, entonces estábamos muy cansados en ese show. A diferencia de los demás, que ya como que pudimos habernos dado un poco de... De hecho, terminamos el show con Moonspell y nos fuimos a dormir un rato. Ni siquiera terminamos después de nos ver a subimos Moonspell. Nos Sí, vimos a así Moonspell fue. completo. Ni siquiera nos quedamos al final para vender el merchandising, estaba muy mal. Bueno, y ahí nos fuimos al hotel y ahí partía el bus, pues ahí partía la aventura y dijeron, ellos eligen primero, ustedes al final tienen que ver dónde, dónde se van a acostar. Y ahí por eso que hay arriba, por la tercera litera. Con el pegaje. Claro, es un sistema que se ocupa mucho en las giras dentro de Europa y ahí en Estados Unidos, que es un bus en el cual tú aprovechas de viajar y dormir. Nosotros igual teníamos miedo porque yo soy re malo para dormir en los buses, Yo peor, ¿no? así que me compré unas pastillas de melatonina. No sé si sirvió, pero estábamos tan cansados que sí logramos dormir ese día y llegamos a Montevideo. Algo hablamos con la gente de Moonspell, un poco, sobre todo con Aires, porque yo les dije a los chiquillos, este cabro es buena onda y habla español, así que hablen con él. Y bueno, ahí nos invitaron a unas parrilladas, creo que fue el mejor almuerzo que tuvimos en toda la gira, Sí. porque ahí Ian se rajó con unas parrilladas uruguayas. Y bueno, y fuimos a Uruguay, que era un local más o menos chico en Montevideo. Y también teníamos que abrir, recuerdo ahí, en Montevideo, pero la banda
Uruguaya se demoró mucho en la prueba de sonido. Sí, y yo creo que también estuvo el factor de que la persona que andaba de sonidista con nosotros, yo creo que en el primer show vio como el potencial de la banda, entonces les dijo así como, no chicos, ustedes tocan primero, les dijo a la otra banda y los muchachos vienen antes de Moonspell, así que... Y de ahí todos los shows fueron así, siempre tocábamos antes de Moonspell. Claro, y viajábamos promedio 12, 14 horas diarias. Fue complejo y tocamos 5 días seguidos. Y después tuvimos un día de descanso. Tocamos 2 veces, parece, y otro día de descanso y llegamos a Sao Paulo, que después de muchos viajes, muchas aventuras, mucho público que gustó de la banda, porque yo creo que por lo menos el 95% de la gente no nos conocía en cada show y se fue muy sorprendido, yo creo que todos por el espectáculo, por ver a Alejandro que aparecía con su poncho, con su cara pintada, algo que llamaba mucho la Sí, atención. el problema es que después cuando como que me decían, y te miraban así como, tú eres el vocalista, no te reconocían. Claro, Pero después cuando después se salía todo sacan, chascón, con un gorro, entonces decían, uy, parece que tú eres el que claro, porque cantaba se ahí. sacaba Sí. el maquillaje y no lo reconocían. Claro, ya no era tan lindo ya. Y no, fue muy buena la respuesta todos los públicos donde estuvimos. Así que generó mucho conocimiento hacia la banda. Y eso nos hizo sentir muy bien. La gente se acercaba a hablarnos. Nosotros, claro, pues nos mezclamos con el público después, pues no era como Muspel que se quedaba ahí en el camarín y hacía meet and greet. Nosotros hacíamos nuestro propio meet and greet, pues, ahí, pues, vendiendo los discos. Sí, Ahí. después queríamos estar como un rato ya ahí como relax, una cerveza y todo, y compartir con el público, así que la gente se acercaba y era bueno, porque te hacían sentir que el show que tú les mostraste no era algo que ellos esperaban, ni era algo que tuvieran cercano en su país. O sea, como que lo que hacíamos nosotros no existía ahí. Entonces era como, wow. O sea, como el impacto que puede llegar a tener la banda en otros lados, sobre todo en Latinoamérica, es gigante. Ahora hablemos un poco de la historia de cada uno de ustedes, de cómo conocieron el metal, cómo se metieron en esto y después cómo llegaron a tocar instrumentos y su camino en la música. ¿Dispara usted o disparo yo? Dispara tú. Ah, muy bien, muchas gracias, jefe. No, y a mí, bueno, yo soy un fanático del metal desde muy pequeño. Cuando yo era, desde que tengo razón, uso conciencia, eh, mis padres escuchaban mucho a Silvio Rodríguez, Gila Payún, y ese era su mundo, o sea, eso era lo que se escuchaba mucho en mi casa. Eh, por algún motivo, yo creo que uno ya viene un poquito programado y como que yo sentía que no era claramente lo que a mí me volvía loco. Y obviamente a fines de los 80, los principios de los 90, el rock y el metal estaba muy en boga. Entonces tú los podías escuchar en la radio, en la televisión y todo, y eso a mí me llamaba mucho la atención. Onda, los Guns N' Roses, Metallica, que había sacado el álbum negro, que sonaba mucho en la tele. Me agradaba bastante, me agradaba mucho la música en inglés. Y bueno, por temas, mis viejos se separan, ¿cierto? Y mi mamá conoce, después de unos años, a alguien que hoy en día, bueno, es mi padrastro y el padre de mis hermanas. Entonces, y él era un melómano, coleccionador de rock clásico, progresivo, y en ese momento estaba escuchando Cannibal Corpse, Dayside a todo chancho. Entonces, claro, pues recibí, sí, por ejemplo, claro, lo mío era ver Enter Sandman. Entonces él llega y me dice, loco, eso no es Metallica, ¿cachai? Metallica y me muestra todo para atrás y yo quedo así, ¡guau! Es maravilloso. Y ya yo creo que el momento en el que me definía, yo dije, metalero, y yo dije, bueno, esta weá no la voy a parar más en mi vida, de haber escuchado el Killers de Iron Maiden. Y de ahí dije, no, ya, esta weá. Y me empecé a vestir de negro, a tener el pelo así, ocupar poleras de Iron Maiden, de Sepultura. Eh, pero creo que fue una muy buena crianza por el hecho de que no cerrarme, porque en esos tiempos era esa pelea eterna de sobre todo los thrashers, que eran muy densos y muy mala onda con cualquier otro estilo que no fuera thrash o death metal. Eh, entonces a mí me criaron escuchando Camel, King Crimson y Dayside, ¿cachai? Y brujería. Entonces tenía una gama enorme
por la cual nutrirme de música. Ejemplo pequeño, por ejemplo, yo de chico soy muy fanático del Romance de Dorso. Y costó mucho, creo que recién hasta entrados tiempos actuales, que la gente dijera, oh, tú también, a mí también me gusta. Porque antes no le gustaba a nadie. ¿Cachai? Entonces era un placer para mí nomás. ¿Cachai? No tenía mucha gente con quien compartir esos estilos porque todo el mundo quería solo escuchar cosas pesadas. Entonces toda la gente conocía el espanto surge la tumba, pero no cachaban el romance. Entonces, para mí, yo creo que eso me dio mucho la visión que tengo hoy en día de la música. Me defino metalero porque obviamente es la música que más amo, la música que más conozco. Pero yo no me cierro a nada. eh, Cerrarse es ponerse un traje que te bloquea de todo. La música finalmente es música. Tú obviamente tienes predilecciones y todo, pero si se te paran los pelos tenés que escucharla. Y da lo mismo si el de al lado te dice, oye, poser, oye, weón, o sea, Absolutamente. si soy poser, soy el mejor poser de todos, weón. No, váyanse a la mierda, nadie me va a decir lo que yo tengo que escuchar o no. Chao, no, eso es una mierda. Y mido, por último, mido un poquito más que el común, así que si se quieren poner a pelear. Bueno, en mi caso todo partió en el colegio. Yo fui a un colegio de hombres, el Instituto Nacional, donde igual había hartas bandas de metal en esa época, había harto metalero. También más o menos partió con el Killers. Y recuerdo por qué. Porque bueno, la primera canción metal que, bueno, yo escuchaba Guns N' Roses antes, por ahí por el año 92 cuando entré a este colegio, pero yo en el 93 escuché la canción en la radio de haber sido de Wherever I May Roam de Metallica y ahí me encantó. Pero un amigo me prestó el Killers y justo fue en esa época que decían que era satánico, que no podían venir a Chile y yo escuché ese cassette y me sentí tan culpable porque era tan maravilloso y era satánico, pero me gustaba y cagué nomás, po. Tenía que seguir por esa senda. Y bueno, había harta, todos los compañeros, muchos tenían bandas también, y ahí creció el gusto por tratar de hacer una banda. Yo recuerdo que desde el principio que entré a ese colegio quería hacer una banda. Al principio, como cuando todavía no era metalero, le cambiamos las letras a las canciones y hicimos una banda que se llama Guns of Water y le cambiamos, le cambiamos los nombres a las canciones, la letra, la modificamos. Ya, y el 94 empecé a tocar. Me recuerdo que todo nació porque en mi mismo colegio vi gente con guitarra de palo tocando unas canciones de Metallica. Y para mí fue un golpe tan grande de ver que una persona de carne y hueso, no el ídolo de James Hetfield, estaba tocando lo mismo y sonaba muy similar. Y dije, pero ¿cómo es esto posible? Si yo creía que era solamente ellos podían hacerlo, que era muy difícil. Entonces agarré una guitarra que está en mi casa, que era de mi viejo, que le quedaban un par de cuerdas. Y con esas dos cuerdas empecé a hacer riff. Me acuerdo que lo primero que saqué fue como For Whom the Bell Tolls, que era más simple. Y de ahí empezamos a hacer una banda. Recuerdo de que el año 94, 95 empezamos a ensayar, después tocamos covers de Iron Maiden, Sepultura, Megadeth y Metallica en el colegio, porque se hacían varias en el Día del Alumno, en el aniversario del colegio. Y después el año 99, con un compañero de colegio, que era Jorge Ormeño, hicimos una banda de covers de música de death metal melódico, de At the Gates, Dark Tranquility, death metal sueco. Entonces ahí fajamos la afinación así, y desde ahí que tocamos en sí. Y un año después conocí a Jano, tocando con esa banda death metal, el Slaughter of the Soul. Fue buena esa mierda, porque yo me acuerdo, bueno, yo de Quilicura. Ya vivía en Quilicura en esos tiempos y hacían unos shows de repente con bandas metaleras. Entonces había una banda que todos hablaban de ella que eran los Corrosive Minds. Y Corrosive Minds tocaba At the Gates, Arch Enemy, Carcass. Entonces era como, wow, todo el metal sueco ahí. Y no hacer el metal tan brutal, sino que ese metal un poco más melódico. Entonces les iba a rellena a ellos y me decía, oh, qué buena banda. Entonces nos empezamos, yo era muy barzudo, entonces me gustaba. Siempre que me gustaba algo, yo decía, ya me voy a hacer amigo este weón para cachar cómo es la weá, pues, para empezar a meterme. Siempre me picaba mucho el bichito por eso. Entonces ahí los conocí y los invitamos a carretear. Al final nos conocimos, nos carreteábamos todos los fines de semana después.
Entonces ahí empezaba el tema de empezar a escuchar música y aprender de eso. Y bueno, se les dio que echaron a su vocalista y ahí me dijeron, bueno, yo era unos años Era muy joven, más tenía pequeños como que ellos, pues 16 entonces años el esto Carlos. ya estaba en el primer año de universidad, yo debo haber estado en primero medio, segundo medio, una cosa así. Entonces ya, bueno, pongamos al pendejo que tiene ganas. Po. Así que me aprendí rápidamente los temas de In Flames, At the Gates y ahí empezamos a tener esta banda que en un principio, Corrosive Minds, cambió su nombre después a Twilight Mist. Y después dijimos, bueno, ya mucho rato tocando covers, empezamos a hacer canciones propias. Entonces ahí la banda empezó a funcionar, que duró 10 años y nos separamos 5 y nos volvimos a juntar, le cambiamos el nombre y dijimos ya, ok, borrón y cuenta nueva, canciones nuevas, nombre nuevo, hagamos todo de nuevo y hagámoslo bien y grabemos un disco y dejemos la cara. Bueno, y en esa época de colegio, cuando partimos tocando en estas tocatas del colegio, tocaba con Alejandro Bravo, con el actual guitarrista de Whale of Emptiness. Eras compañero de Mario Burri. De esa época, claro. Y Mario Burra, nuestro actual bajista, era mi compañero. Y él fue la primera persona que yo vi tocando en vivo. Un compañero que estaba tocando con una banda, que creo que tocó Nirvana en esa época. Y ahí me dieron ganas de seguir en esto, pues así que yo le agradezco a él. Después salimos del colegio y no lo vi durante 20 años y ahí el 2018 me lo encontré y entró a la banda. Así que como que todo está ligado también a los orígenes. Todos nos conocíamos desde hace mucho tiempo, excepto Mauricio Vaso, que es el baterista, aunque a él lo conocía lejos de mucho tiempo. No, bueno, yo también lo conocía porque cuando iba a Win a veces está él. Él es un estandarte de las bandas de metal en Win, así que uno, siempre, si no conocía ya Huevo Vaso, era porque no, Sí. nunca estuviste en Win. Pero Sí. claro, es entretenido ver cómo al final, cómo lo vamos relacionando y todo. Siempre estuvimos todos ahí medio mezclados y bueno, ha desencadenado en esto, en estar ahora bien y la formación está bien y estamos con estos proyectos que no, obviamente no podemos contar mucho, pero se vienen cosas bien entretenidas, bien grandes y como somos busquillas ya estamos componiendo un cuarto disco ya. Como hay harto material suelto y yo creo que a todos nos gusta un poco de repente agarrar la guitarra y empezar a hacer cosas nuevas, entonces yo creo que vamos a tener que hacer una elección de nuevo para ver, porque van a quedar como 20 temas, weón. Cuéntenos si han tenido un evento importante ustedes como personas, más allá de los logros como la banda, sino esos como hitos más emocionales quizás, que conociste, no sé, algún artista que sea de chico, tenía alguna entrada, algún evento que te marcó. Eh, o sea, a lo mejor no el ambiente de la música, pero yo creo que cuando estaba como en todo este proceso de conocer a los muchachos y todo, falleció mi padre. Entonces, y mi padre fue aquel que me regaló mi primera guitarra. Entonces, un Iván Ejío. Y en algún disco, ya no me acuerdo porque igual he grabado varios discos con distintas bandas, puse en los agradecimientos como agradecimiento a Robinson Ruiz, mi padre, que con esa guitarra que me regalaste todavía salen canciones. ¿Cachai? Entonces, siempre me quedé con esa idea de que me hubiera gustado que mi padre a lo mejor me hubiera visto como todo lo que está pasando. Y otro hito, a lo mejor, con mi madre, que yo me acuerdo que era pendejo, entonces yo le digo, yo algún día voy a ir a... Porque ella como que me reclamaba así como que yo ya me metía mucho en la weá del metal. Entonces, era como ya, yo digo, oye, yo un día voy a ir a tocar a Europa, po. Sí, hijo, ya. Ya. Entonces, al momento que nos tocó irnos de gira para allá, yo no le dije nada, porque yo me acordaba, pero ella solita se acordó y me dijo, un día me lo dijiste, weón, caminando por las calles allá en Quilicura, me dijiste que lo iba a hacer y lo estáis haciendo. Y de ahí para adelante ella como que cambió el chip en entender que no era una huevada solamente para mí, ¿cachai? Sino que era algo importante, lograble y lo respetó, ¿cachai? Entonces hoy en día no me mira con esos ojos de puta que weón inmaduro de mierda, sino que ahora dice, no, este weón está haciendo las cosas bien. Y eso ha hecho que la relación humana entre ella y yo sea mucho mejor que antes. Yo, bueno, yo creo que el principio de Whale of Emptiness para mí fue algo muy potente porque
tocamos en Twilight Mist, que era una banda que teníamos antes con Jano y con Alejo durante la primera parte de este ciclo. Y ese proyecto finalmente fue fallido porque tuvimos mucho tiempo tocando las mismas canciones y finalmente no maduró y se estancó y no creció. Acabó el 2009 y yo tuve mucho tiempo sin tocar en una banda. Y de repente, por X circunstancia, como que alguna llama se encendió en mí. Me terminé separando también y al final me quedé solo en mi casa y ese tipo de momentos me sirvió para hacer canciones, bueno, como The Silence, que habla del silencio, como quedó el asunto en ese momento. Y también para el título del álbum, que es Fractus Moment for Redemption, que es los momentos difíciles que te sirven para generar una redención. Entonces un momento potente para mí fue cuando logramos la primera gira, que fue ir a México, y terminábamos con Arturito Martínez, que nos llevó a recorrer las pirámides de Teotihuacán, en una de las pirámides. Porque el hijo de perra, el productor de mierda que nos llevó en esa fecha, desapareció. Se nos perdió el telón que se daba que abre el auto de él, no sé, nos cagó y quedamos ahí botados. El Judas, pero, Judas, hijo de perra, si lo estás viendo. pero yo lo que recuerdo, Nos rescató un fan de la banda, que es el que está hablando Juan. Arturo Martínez, que nos llevó a comer a su casa, nos atendió, nos dio pozole, nos llevó a recorrer. Cuando, y yo lo que quería destacar es que cuando nos llevó a las pirámides, logramos subir y que fue tremendo. De los últimos, claramente. Y yo andaba con un disco de Weight of Emptiness y me saqué una foto hasta dónde llegamos, hasta dónde llegó la redención después de todos los procesos que habíamos vivido todos como personas. Llegamos bien alto y de ahí en adelante supe que podíamos lograr cualquier cosa. Si alguien lo había hecho antes, ¿por qué no nosotros? Y en eso estamos trabajando siempre y creo que siempre la banda ha ido en adelante, aprendiendo mucho, que es lo que siempre valoro, que siempre estamos aprendiendo. No nos sabemos la fórmula para hacer las cosas, pero sí las vamos aprendiendo. Y eso ha sido importante en lo que ha pasado con Weight of Emptiness.